Hay una verdad que atraviesa el tiempo, que no se desgasta con las crisis, ni se debilita con los fracasos. Una verdad que no depende de cómo te sientes hoy, ni de lo que otros dijeron de ti, ni de las circunstancias que te rodean. Es una verdad firme, viva y poderosa. Todo lo puedes en Cristo. No como una frase bonita, no como un lema religioso vacío, sino como una realidad que transforma vidas cuando se cree y se vive. Muchos han repetido esas palabras sin detenerse a entender su peso. Todo lo puedo en Cristo no significa que no habrá dificultades. No significa que el camino será fácil ni que el dolor desaparecerá de un día para otro. Significa algo mucho más profundo, que no caminas solo, que tu fuerza no nace únicamente de ti, que hay un poder que te sostiene cuando el tuyo ya no alcanza. Hay momentos en la vida en los que te miras al espejo y dudas. Dudas de tu capacidad, de tu valor, de tu futuro. Momentos en los que el cansancio se vuelve pesado y el alma parece ir más lenta que el cuerpo. Y es justo ahí donde esta verdad se vuelve necesaria. Porque cuando tus fuerzas se acaban, comienza la obra de Dios. Cuando tú dices, no puedo más, Cristo dice, aquí estoy. Todo lo puedes en Cristo, porque Él no te llama desde la comodidad, te llama desde la realidad. Te llama sabiendo tus debilidades, conociendo tus heridas, entendiendo tus miedos. No te exige perfección para acompañarte, te acompaña para transformarte. No espera que seas fuerte para ayudarte, te ayuda para fortalecerte. Imagínate un árbol en medio de una tormenta. El viento lo sacude, la lluvia lo golpea, el suelo se vuelve inestable. Desde afuera parece que va a caer, pero lo que no se ve son sus raíces, profundas, firmes, aferradas a la tierra. Así es el que confía en Cristo. Por fuera puede temblar, pero por dentro está sostenido, porque su fuerza no está en lo visible, está en lo eterno. Todo lo puedes en Cristo cuando decides dejar de luchar solo, cuando entiendes que no tienes que cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros, cuando aceptas que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Cristo no vino a reemplazarte, vino a caminar contigo. No vino a anular tu esfuerzo, vino a darle sentido. Esta verdad te confronta, porque no puedes seguir diciendo, no soy capaz, cuando Dios dice que sí lo eres. No puedes seguir viviendo como derrotado cuando has sido llamado a vivir como hijo. No puedes seguir postergando lo que sabes que debes hacer, escudándote en el miedo, cuando hay una fuerza disponible para ti. Todo lo puedes en Cristo, no porque seas invencible, sino porque no estás limitado a tus propias fuerzas. Hay una diferencia enorme entre el que camina solo y el que camina con fe. El primero se agota rápido. El segundo encuentra renovación incluso en medio del cansancio. Cristo no te promete una vida sin cargas, te promete hombros más fuertes. No te promete ausencia de batallas, te promete victoria en medio de ellas. No te promete que no caerás, te promete que no quedarás en el suelo. Hay decisiones
que has evitado por miedo a fallar. Hay pasos que no has dado por temor a no estar listo. Pero la fe no espera a sentirse lista. La fe obedece. Y cuando obedeces, la fuerza llega. La claridad llega. El camino se abre. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges creerle más a su palabra que a tus pensamientos negativos. Cuando decides que tu pasado no definirá tu futuro. Cuando entiendes que tus errores no tienen más autoridad que la gracia. Cristo no ve lo que fuiste, ve lo que puedes llegar a ser. No se enfoca en tu debilidad, se enfoca en tu potencial. Y cuando caminas con Él, empiezas a verte con los mismos ojos con los que Él te ve. Esta verdad no es para espectadores, es para valientes, para los que se levantan aunque tiemblen, para los que avanzan aunque no tengan todas las respuestas, para los que creen aun cuando el entorno dice lo contrario. Todo lo puedes en Cristo cuando decides vivir desde la fe y no desde el miedo. Cuando eliges avanzar, aunque el corazón lata rápido. Cuando das el paso, aunque la voz interior te diga que no eres suficiente. Porque en Cristo, lo que te faltaba se completa. En Cristo, lo que estaba roto se restaura. En Cristo, lo que parecía imposible comienza a tomar forma. Y este no es solo un mensaje para escuchar, es un llamado a vivir, a levantarte, a creer, a caminar con la certeza de que no estás solo. Porque cuando Cristo es tu fuerza, el límite deja de ser el final y se convierte en el inicio. Aquí comienza el cambio, aquí comienza la convicción. Aquí comienza una vida sostenida no por lo que ves, sino por lo que crees. Porque cuando Cristo es tu base, todo lo que parecía imposible empieza a ser alcanzable. Todo lo puedes en Cristo cuando entiendes que la verdadera fuerza no nace del orgullo, sino de la dependencia. El mundo te ha enseñado a resistir solo, a no mostrar debilidad, a cargar en silencio. Pero la fe te enseña algo distinto, que reconocer tus límites es el primer paso para experimentar el poder de Dios. Porque donde termina tu fuerza, ahí comienza su intervención. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo humano, sino con rendición. No rendición al fracaso, sino rendición a Dios. Cuando dejas de pelear con tus propias manos y decides confiar, algo cambia en el interior. La ansiedad pierde fuerza, el peso se aligera, la esperanza vuelve a respirar. Muchos se cansan porque quieren hacerlo todo solos, porque creen que depender de Dios es señal de debilidad. Pero la fe no te quita responsabilidad, te da dirección. No te vuelve pasivo, te vuelve consciente. Te enseña cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo insistir y cuándo soltar. Todo lo puedes en Cristo cuando comprendes que Él no te promete ausencia de dolor, sino propósito en medio del dolor. Hay heridas que no llegaron para destruirte, sino para enseñarte a confiar. Hay procesos que duelen, pero forman, como el fuego que no consume el oro, sino que lo purifica. Hay momentos en los que sientes que no avanzas,
que todo está detenido. Pero aún en el silencio, Dios trabaja. Aun cuando no lo ves, Él está preparando algo. La fe no siempre ve resultados inmediatos, pero siempre ve con esperanza, porque sabe que nada es en vano cuando se camina con Dios. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges obedecer, incluso cuando no entiendes. Porque la obediencia abre caminos que la lógica no explica. Hay puertas que no se abren con fuerza, sino con fe. Hay respuestas que llegan después del paso, no antes. Cristo no te pide que tengas todas las respuestas, te pide que confíes, que avances con lo que tienes, que uses lo que hay en tus manos hoy, porque Él no trabaja con lo que te falta, trabaja con lo que entregas. Tal vez has estado esperando sentirte fuerte para avanzar, pero la fe no espera fuerza, la fe genera fuerza. No espera confianza, la construye. Cada paso dado con fe fortalece el corazón. Cada decisión tomada con Dios afianza el espíritu. Todo lo puedes en Cristo cuando decides no quedarte en el suelo después de caer. Porque caer no te define, rendirte sí. Y mientras tengas aliento, tienes oportunidad. Dios no se cansa de levantarte, aun cuando tú te canses de intentarlo. Cristo no te mira con condena, te mira con misericordia. No te señala por tus errores, te extiende la mano. Porque su gracia no se agota y su paciencia no tiene límite. Él no abandona procesos, los completa. Todo lo puedes en Cristo cuando aprendes a caminar día a día, sin obsesionarte con el mañana, sin cargar el peso de un futuro que aún no llega. Cada día trae su propio desafío y su propia gracia. Y esa gracia es suficiente. La fe no elimina el miedo, pero te enseña a avanzar a pesar de él. No te libra de la incertidumbre, pero te da paz en medio de ella. No te promete control, te promete compañía. Todo lo puedes en Cristo cuando entiendes que no estás solo en la batalla, que hay una presencia que te rodea, que te cubre, que te sostiene. Cuando el cansancio llega, Él renueva. Cuando la duda aparece, Él afirma. Cuando la fuerza flaquea, Él levanta. Hay un poder que se perfecciona en la debilidad, una fuerza que se manifiesta cuando ya no puedes más. Y esa fuerza no viene del mundo, viene de Dios. Todo lo puedes en Cristo cuando decides creerle más a su fidelidad que a tus temores. Cuando eliges confiar aún sin garantías visibles. Porque la fe no necesita pruebas constantes, necesita convicción. Y esa convicción se construye caminando, cayendo y levantándose, dudando y creyendo, pero siempre avanzando. Porque mientras caminas con Cristo, aun los pasos más pequeños te acercan a un propósito mayor. No estás atrasado, no estás perdido, no estás solo, estás en proceso. Y en ese proceso hay una verdad que sigue firme, que no se mueve, que no cambia. Todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fuerza cuando la tuya no alcanza. Todo lo puedes en Cristo cuando decides dejar de medir tu vida solo por resultados visibles y empiezas a medirla por obediencia.
porque hay semillas que se plantan en silencio, bajo tierra, lejos de los aplausos, pero que un día brotan con fuerza. La fe trabaja así. Primero forma raíces, luego muestra frutos. Muchas veces te has preguntado por qué avanzas y aún así parece que no pasa nada. Oras, intentas, perseveras y el cambio no se nota de inmediato. Pero el crecimiento más profundo casi nunca es rápido. Dios trabaja primero en el interior, donde nadie ve, donde se forman el carácter, la paciencia y la fe verdadera. Lo que no se forma adentro, no se sostiene afuera. Todo lo puedes en Cristo cuando entiendes que los procesos no son castigos, son entrenamientos. Como el atleta que fortalece sus músculos con resistencia, así Dios fortalece tu espíritu con pruebas, no para quebrarte, sino para prepararte, no para detenerte, sino para llevarte más lejos de lo que imaginabas. Hay luchas que no elegiste, pero que pueden transformarte. Hay batallas que llegaron sin aviso, pero que despertaron en ti una fuerza que no sabías que tenías. Y esa fuerza no nació de ti, nació de la fe que te sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Todo lo puedes en Cristo cuando decides no permitir que una temporada difícil defina toda tu historia. El dolor es una página, no el libro completo. La caída es un capítulo, no el final. Dios no escribe historias incompletas. Él termina lo que comienza. Cristo no se impresiona con tu apariencia exterior, se interesa por tu corazón. No mira cuán rápido avanzas, mira si sigues caminando, porque no se trata de velocidad, se trata de dirección. Y mientras tu dirección esté alineada con Él, vas por buen camino. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges perseverar, incluso cuando nadie te ve. Cuando haces lo correcto, sin reconocimiento. Cuando sigues creyendo, aun cuando el entorno se vuelve seco. Porque la fe que no depende del aplauso es la fe que permanece. Hay silencios de Dios que no son abandono, son preparación. Momentos donde parece que el cielo calla, pero en realidad está trabajando. Como la noche que parece eterna, pero precede al amanecer. Así son los tiempos de espera, incómodos, pero necesarios. Todo lo puedes en Cristo cuando decides confiar, incluso cuando no entiendes el porqué de las cosas. Porque la fe no siempre explica, pero siempre sostiene. No siempre responde, pero siempre acompaña. Y eso es suficiente para seguir. Cristo no te promete que todo será claro. Te promete que no estarás solo en lo confuso. No te garantiza caminos rectos. Te garantiza su presencia en cada curva. Y su presencia hace la diferencia. Todo lo puedes en Cristo cuando te niegas a dejar que el pasado tenga la última palabra. Hay culpas que has cargado por demasiado tiempo, errores que ya confesaste, pero que aún te persiguen en la mente. Y Dios no te llama a vivir mirando atrás, te llama a avanzar libre. La gracia no justifica el error, pero sí libera al que se arrepiente. Te levanta, te limpia,
te devuelve la dignidad y desde ahí te impulsa a vivir de manera diferente. Todo lo puedes en Cristo cuando permites que Él sane las áreas que has ocultado, las heridas que evitas, las emociones que reprimes, porque lo que no se sana, se arrastra. Y Dios no quiere que arrastres lo que puede transformar. Hay una fortaleza que nace cuando decides ser honesto delante de Dios. Cuando dejas de fingir que todo está bien. Cuando reconoces que necesitas ayuda. Esa vulnerabilidad no te debilita, te libera. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges caminar con integridad. Cuando decides que tu fe no será solo palabras, sino acciones. Que no será solo un discurso, sino una forma de vivir. Porque la fe que transforma es la fe que se practica. Cristo no te llamó para sobrevivir, te llamó para vivir con propósito, para caminar con sentido, para influir con amor, para ser luz incluso en medio de la oscuridad. Y mientras caminas, algo se va formando dentro de ti. La confianza crece, el carácter se afirma, la fe se vuelve firme. No porque ya no haya problemas, sino porque sabes en quién confías. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges seguir adelante, aún con el corazón cansado. Porque la fe no siempre se siente fuerte, pero siempre es fiel. Y esa fidelidad te llevará más lejos de lo que imaginas. Sigue caminando. Sigue creyendo, sigue confiando, porque aunque ahora no lo veas completo, estás siendo preparado para algo mayor. Y cada paso dado, con fe te acerca a la plenitud de aquello para lo cual fuiste llamado. Todo lo puedes en Cristo cuando comprendes que la fe no es solo creer, sino permanecer. Permanecer cuando las emociones cambian. Permanecer cuando los resultados tardan. Permanecer cuando el cansancio intenta convencerte de que te detengas. Porque la fe verdadera no se mide por momentos de euforia, se mide por constancia. Hay días en los que levantarse cuesta, días en los que orar parece pesado, en los que la esperanza parece lejana, y aún así, sigues. No porque te sientas fuerte, sino porque has decidido confiar. Esa decisión silenciosa, esa fidelidad cotidiana, es una de las expresiones más poderosas de la fe. Todo lo puedes en Cristo, cuando eliges no retroceder, aunque el camino se vuelva empinado. Porque no todo ascenso es cómodo, pero todo ascenso transforma. La altura se gana paso a paso, con esfuerzo, con perseverancia, con visión. Y desde arriba, la perspectiva cambia. Cristo no te llama a una fe superficial que solo aparece cuando todo va bien. Te llama a una fe profunda, arraigada, capaz de sostenerte en la tormenta. Una fe que no depende del clima, sino de la convicción. Una fe que no se rinde ante la primera dificultad. Todo lo puedes en Cristo cuando decides no negociar tus valores por comodidad. Cuando eliges lo correcto, aunque cueste. Cuando permaneces firme, aunque otros se rindan. Porque la fe no siempre es popular, pero siempre es poderosa. Hay procesos que requieren paciencia. Hay promesas que se cumplen con el tiempo. Y en ese tiempo de espera, Dios trabaja en ti, forma tu carácter, ajusta tu corazón, alinea tus deseos.
Porque no solo importa lo que recibirás, importa quién te convertirás al recibirlo. Todo lo puedes en Cristo cuando aprendes a esperar sin desesperarte, a confiar sin controlar, a creer sin exigir. Porque la fe no manipula, descansa, no se impacienta, confía, no se angustia, espera. Cristo no llega tarde, llega cuando estás listo, cuando tu corazón puede sostener lo que tus manos están a punto de recibir. Porque muchas veces pedimos bendiciones grandes con corazones pequeños. Y Dios, en su amor, primero ensancha el corazón. Todo lo puedes en Cristo cuando decides dejar de compararte. Cada proceso es distinto. Cada camino es único. Cada tiempo tiene su ritmo. Compararte solo roba la paz y debilita la fe. Dios no te llamó a copiar historias ajenas, te llamó a vivir la tuya. Hay victorias que no se ven desde afuera, batallas internas que solo tú y Dios conocen, pensamientos que has vencido, actitudes que has cambiado, reacciones que ya no tienes. Eso también es avance. Eso también es fruto. Eso también es poder en acción. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges vivir agradecido aún antes de ver el resultado. Porque la gratitud es una forma de fe. Agradecer no por lo que ya pasó, sino por lo que crees que vendrá. Esa actitud cambia la manera en que enfrentas la vida. Cristo no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. No te pide que tengas el control, te pide que descanses. Porque mientras tú descansas en Él trabaja a tu favor. Todo lo puedes en Cristo cuando dejas de luchar contra ti mismo. Cuando aceptas que no eres perfecto, pero sí amado. Que no lo sabes todo, pero estás aprendiendo. Que no siempre aciertas, pero estás creciendo. Hay una libertad enorme cuando dejas de exigirte ser alguien que no eres y comienzas a permitir que Dios te forme tal como Él quiere, sin máscaras, sin apariencias, con verdad, con humildad, con fe. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges levantarte cada día con intención, con propósito, con la decisión de vivir conforme a la verdad y no conforme al miedo. Porque el miedo paraliza, pero la fe impulsa. Cristo no te llamó a vivir encogido, te llamó a vivir confiado. No te llamó a esconderte, te llamó a avanzar. No te llamó a sobrevivir, te llamó a conquistar lo que Él ya preparó para ti. Aunque el camino no siempre sea claro, aunque haya momentos de duda, aunque el cansancio aparezca, hay una verdad que permanece firme. Mientras sigas caminando con Cristo, no estás perdido, estás siendo guiado. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges no soltar la fe en medio del proceso. Porque la fe que permanece es la fe que ve, y el que persevera alcanza. Todo lo puedes en Cristo cuando llegas al punto donde ya no negocias tu fe con las circunstancias. Cuando decides que pase lo que pase, tu confianza no se moverá. Porque hay un momento en la vida donde la fe deja de ser solo una creencia y se convierte en una postura firme del alma. Ya no preguntas si Dios puede, ahora sabes que puede. Ya no dudas si Él está contigo, ahora caminas con la certeza de su presencia.
Este es el punto donde el miedo pierde autoridad, donde la voz que antes te decía, no vas a poder, empieza a apagarse. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no depende solo de ti. Cuando Cristo se vuelve tu fuerza diaria, lo imposible deja de intimidarte. Puede cansarte, puede desafiarte, pero ya no te detiene. Todo lo puedes en Cristo cuando decides vivir activamente lo que has creído. Porque la fe que no se vive, se enfría. La fe que no se practica, se debilita. Pero la fe que se pone en acción, se fortalece. Cada paso dado confiando, cada decisión tomada con obediencia, cada renuncia hecha por amor a Dios, construye una vida firme. Cristo no te llamó a repetir frases, te llamó a encarnar la verdad, a vivir de tal manera que otros puedan ver que hay una fuerza diferente sosteniéndote. Una paz que no depende del entorno, una esperanza que no se rompe con la dificultad. Esa es la fe que impacta, la fe que transforma. Todo lo puedes en Cristo cuando aceptas que el futuro no se construye solo con sueño, sino con disciplina y constancia. Dios abre puertas, pero tú debes caminar. Dios da la visión, pero tú debes perseverar. Dios fortalece, pero tú debes levantarte cada día y avanzar. Hay momentos donde la fe se expresa simplemente en no rendirse, en seguir intentando, en volver a levantarse, en no soltar la oración, en no abandonar el propósito. Y aunque parezca pequeño, ese acto tiene un peso eterno. Todo lo puedes en Cristo cuando decides creer aun cuando el entorno no cambia de inmediato. Porque la fe no depende de resultados rápidos, depende de una convicción profunda. La convicción de que Dios es fiel, de que lo que Él promete, lo cumple, de que lo que Él comienza, lo termina. Cristo no falla. Las circunstancias cambian, las personas fallan, las emociones fluctúan, pero Dios permanece. Y cuando tu vida se apoya en lo que permanece, ya no vives a la deriva, vives con dirección. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges soltar el control. Porque mientras más intentas controlarlo todo, más te desgastas. Pero cuando confías, descansas. No porque todo esté bajo control, sino porque sabes quién tiene el control. Hay una paz que solo aparece cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar y empiezas a confiar en aquel que sí puede transformar. Esa paz no es pasividad, es seguridad. No es resignación, es fe madura. Todo lo puedes en Cristo cuando decides caminar con valentía hacia lo que Dios puso en tu corazón. Aunque no tengas todo claro, aunque el miedo esté presente, porque la valentía no es ausencia de miedo, es obediencia a pesar del miedo. Cristo no te llamó a una vida cómoda, te llamó a una vida con sentido, a una vida que impacta, a una vida que deja huella. Y eso exige decisión, exige fe, exige compromiso. Todo lo puedes en Cristo cuando entiendes que tu vida no es solo para ti, que lo que has superado puede inspirar a otros, que lo que Dios hizo en ti
puedes ser esperanza para alguien más. Tu proceso tiene propósito. Tu historia tiene valor. No minimices lo que Dios está haciendo en ti. No subestimes el crecimiento silencioso. No menosprecies los pequeños avances, porque lo pequeño, sostenido en fe, se vuelve grande. Todo lo puedes en Cristo cuando eliges vivir alineado con su verdad. Cuando tu fe no es solo de palabras, sino de decisiones. Cuando eliges la luz, aun cuando la oscuridad parece más fácil. Cuando eliges avanzar, aun cuando detenerte parece tentador. Este es el llamado, no a una fe tibia, no a una fe cómoda, sino a una fe viva, firme, activa. Una fe que se levanta cada día con la certeza de que no camina sola. Porque cuando Cristo es tu fuerza, el cansancio no te vence. Cuando Cristo es tu base, la tormenta no te derrumba. Cuando Cristo es tu guía, el futuro no te asusta. Hoy no es solo un mensaje, es una decisión. La decisión de creer, de avanzar, de vivir con convicción, de dejar atrás la duda y caminar con fe. Porque mientras Cristo sea tu fuerza, no hay límite que te detenga, no hay proceso que te destruya, no hay obstáculo que tenga la última palabra. Todo lo puedes en Cristo, y ahora te toca vivirlo.